Buenos días, compañeros diputados, medios de comunicación y público asistente. Presidenta, pido utilizar las pantallas para la presentación de la iniciativa. Adelante, diputada. Bueno, honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y modifica la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora, lo anterior sustentado en la siguiente exposición de motivos. El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es necesario para exigir nuestros derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales establecidos en nuestra Constitución y leyes mexicanas, así como en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, tales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual se reconoce el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la nacionalidad, derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o a los de uno de ellos, entre otros derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se prevé la protección del derecho a la identidad de la niñez, debe de ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, teniendo derecho a un nombre y adquirir una nacionalidad, su reconocimiento, así como los derechos que deriven del mismo. En dicha convención los estados parten se comprometen a velar por ellos. El Pacto Internacional a Derechos Civiles y Políticos, en el cual se establece que de manera inmediata toda niña o niño desde su nacimiento debe de ser inscrito y contar con un nombre. Dada la relevancia del registro de nacimiento y el impacto que éste tiene para la garantía de los derechos a la identidad y la interacción con otros derechos necesarios para el libre desarrollo, seguridad y bienestar de la población, es necesario que el desempeño de este acto se apegue a los principios de equidad, universalidad e inmediatez. Lo anterior con el objeto de eliminar las barreras que pudieran generar efectos discriminatorios que profundicen las brechas de desigualdad y generar condiciones de exclusión social para determinados grupos de población o personas que se encuentren en situación de desventaja social. En México, cumpliendo con los tratados internacionales y en nuestra legislación, desde el momento del nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de existencia de una persona, como parte de una sociedad, como individuo con garantías y obligaciones. De aquí parte que el registro de nacimiento tiene como fin primordial el de asegurar y proteger los derechos de las personas dentro de la sociedad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad en el párrafo 8 del artículo 4 que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizar el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. De igual manera, en Sonora, en las reformas que se establecieron en la Constitución Política del Estado en el 2017, se integró el artículo 8, el mismo párrafo. Actualmente, dadas las transformaciones tecnológicas y la apertura de los gobiernos a la innovación, han buscado contar con archivos digitalizados con la finalidad de conservar y resguardar la información, así como tener acceso mucho más rápido y ofrecer servicios eficientes los documentos de carácter público. Esto ha logrado ofrecer un servicio casi inmediato en diferentes modalidades, las actas de nacimiento y otros documentos públicos. En caso de Sonora, el Registro Civil del Estado ofrece diversos servicios para la obtención de las actas de nacimiento, cuyo costo en todos los casos es de 97 pesos. La forma de obtención son las siguientes. En primer caso, se realiza en ventanilla, que es el procedimiento tradicional en todos los municipios y diversos poblados existentes, las oficialías que permiten emitir el documento. En el segundo es a través de los cajeros automáticos expendedores que se ubican actualmente en 7 municipios del estado: Caborca, Cajeme, Hermosillo, Magdalena, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado. Por otra parte, la Dirección de Registro Civil emitió un comunicado que en el transcurso del 2019 se instalarán 80 cajeros en diferentes poblaciones del estado actualmente en proceso.
En el tercer caso, es a partir del 2017 que se estableció el programa de actas en línea, a través del cual los ciudadanos pueden obtener sus actas de nacimiento, matrimonio y defunción mediante cualquier computadora e impresora a su alcance, a través de la conexión a Internet y a través de la página del Registro Civil. Y el pago mediante tarjeta de crédito o débito, en menos de 5 minutos se cuenta con un documento con validez oficial. Como sabemos, las actas de nacimiento son documentos que rara vez van a sufrir una modificación, quedan inscritos en un libro base y ahí se resguardan en un sistema que permite su reproducción cuantas veces sea necesario. Solo en los casos de adopción, reconocimiento o por resolución judicial se permite la rectificación y modificación del nombre u otro dato de la persona. En ese sentido, no es necesario que se solicite reiteradamente a las personas el imprimir una y otra vez el documento, ya que el sistema educativo, empresas, entre otros, en sus reglamentos, mantienen la política de solicitar el documento vigente, cuando éste contiene la fecha de emisión y no de caducidad. Por eso, consideramos necesario realizar estos cambios en la ley que permitan al ciudadano no realizar este gasto de manera reiterativa, ya que lamentablemente se pide el acta de nacimiento actualizada sin dar validez a impresiones de menos de 6 meses, y esto realmente implica un gasto innecesario y alto para los sonorenses. Innecesario porque solamente es la impresión de la misma información una y otra vez. Alto si lo multiplicamos por el número de integrantes que lo requieran, eleva el gasto familiar, porque las instituciones educativas no solamente solicitan un documento, también las madres y padres viven envueltos en gastos como útiles escolares, inscripciones, libros, materiales, transporte, uniformes en caso de escuelas particulares, entre otros. Podemos evitar que las familias sonorenses no tengan que desembolsar más en actas de nacimiento de sus hijas e hijos cuando la información es exactamente la misma. Asimismo, para aquellas personas que tienen la urgente necesidad de buscar un empleo, ya que implica un gasto adicional a la serie de requisitos que solicitan, los cuales algunos con un costo muy elevado. Debemos cuidar y proteger la economía familiar y ofrecer y atender sus necesidades para un correcto desarrollo en la sociedad. Sin esto, representar una carga para el bolsillo del ciudadano. De acuerdo a la Ley de Ingresos del 2019, el Estado de Sonora en este año se captarán 87.3 millones de pesos por concepto de cobro de derechos por servicios de registro civil, cifra que es 32.7 superior a 65.8 millones de pesos presupuestados en el 2015. Vale la pena señalar que la Dirección de Registro Civil ya cuenta más de los ingresos que se obtienen por sus servicios, debido a que en el presupuesto de egresos del 2019 tiene un gasto autorizado de 95 millones de pesos, 7.7 millones por arriba de los ingresos captados por servicios de dicha dirección. De acuerdo con el informe del trimestre 2019 de las finanzas públicas estatales, para este año la Dirección del Registro Civil estima expedir un total de 620,000 actas de nacimiento, matrimonio o defunción. También detalla que en el primer trimestre del 2019 se obtuvieron ingresos por servicios del Registro Civil por un monto de 25.5 millones de pesos. De estos ingresos, el 58% correspondió a la expedición de actas, ya sea impresas de libro, medio electrónico o cajero automático. Ante este escenario, tomando en cuenta que el Estado, como una organización política y jurídica, tiene como fin supremo realizar el bien común, buscamos los mecanismos para que la población sea beneficiada no solamente en la eliminación o reducción en pagos de trámites y servicios, sino también en la pérdida de tiempo en gestiones. Por ello, se propone una modificación a la Ley del Registro Civil y su reglamento para que el acta de nacimiento o sus certificaciones expedidas por el Registro Civil del Estado de Sonora no tengan fecha de vencimiento, tanto en instituciones educativas, centros de trabajo, independientemente de la fecha en que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible y pueda distinguirse los elementos de identificación. Las actas de nacimiento no tienen por qué tener una fecha de vencimiento. En Sonora no existe sustento legal que obligue a solicitar las actas de nacimiento con una antigüedad no mayor a los 6 meses. Esto genera molestia y un gasto económico extra a las familias. Inestabilidad e incertidumbre jurídica hacia los ciudadanos al pedir que se tramite ese documento como si tuviera caducidad. Tenemos que dejar claro en nuestra ley y no a la voluntad de las instituciones públicas o privadas. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 52 y 53 de la Constitución Política del Estado de Sonora, someto a consideración de esta honorable
Asambleea el siguiente proyecto de decreto que adiciona la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora. Artículo único. Se adiciona el artículo 52 bis de la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 52 bis. El acta de nacimiento o sus certificaciones expedidas por el Registro Civil del Estado de Sonora no tendrán fecha de vencimiento o caducidad porque las instituciones de carácter público o privado, instituciones educativas y de cualquier nivel escolar, así como los centros de trabajo, deberán de tomar como válidas cualquier trámite, acto o forma de identificar con la simple presentación de la certificación expedida por el Registro Civil, independientemente de la fecha en la que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible, no presente alteraciones visibles y pueda distinguirse los elementos de identificación a que se refiere el artículo 52. Transitorio, artículo primero, el presente decreto estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Atentamente, por una patria ordenada y generosa, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, diputado Gildardo Real Ramírez, diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero y diputada Alejandra López Noriega. Es cuanto, Presidenta.